Hola, bueno, como estoy haciendo en todos los videos de este post, te voy a hacer una presentación de esta última parte. Esta es la última parte de las 4 claves que estamos desarrollando en este post, que justamente se llama 4 claves para un aprendizaje exitoso. Y bueno, acá, como siempre, vamos a tocar, vamos a tomar, digamos, unos videos que estaban en el otro sitio y lo vamos a adaptar a este nuevo formato que es el que tenemos acá en Línea Profe. Bueno, nada, te dejo con el video y espero que te sirva. Chao. Eso realmente tenga validez, no solamente tenemos que aprender de la información, sino que después, cuando esa información pasó al banco de datos inconsciente del cerebro, tenemos que tener la forma de recuperar esa información y usarla en el momento oportuno. Por ejemplo, cuando nos hacen una pregunta en un examen o cuando tenemos la necesidad de utilizar eso que aprendimos en la vida diaria. Así que lo que vamos a ver hoy es justamente eso, digamos, la recuperación de esa información para utilizarla en el momento oportuno. Vamos a suponer para eso que nos estamos enfrentando con un examen, que es lo más común dentro de la etapa de aprendizaje, que uno tenga que rendir un examen. En la vida diaria básicamente es lo mismo, porque si yo tengo que aplicar la información que conozco en la vida cotidiana, es como si fuera un examen, como si la situación problemática fuera un examen para mí. Así que esencialmente es válido ese ejemplo, ¿no? En un examen o en la vida cotidiana nos encontramos con dos tipos de preguntas o de cuestionamientos o de cosas que nos pueden pasar. Por ejemplo, un profesor puede estar preguntándonos algo que nosotros no tenemos que elaborar nada, simplemente tenemos que repetir lo que ya conocemos. Por ejemplo, nos hacen una pregunta que ya está dentro del libro que leímos. Imaginemos, qué sé yo, no sé si creo que este ejemplo ya lo di, pero por ahí lo voy a dar de nuevo. ¿Cuál era, qué sé yo, el nombre de San Martín? Un ejemplo tonto, ¿no? Entonces, bueno, San Martín, acá, no sé, algunos no conocen historia argentina, se llamaba José. Entonces, eso está en los libros, qué sé yo. Entonces yo digo, bueno, el nombre es José, y pongo, ¿no? El nombre. ¿Por qué? Porque simplemente lo estudié, me lo acuerdo, recupero esa información, simplemente tengo que acordarme lo que decía el libro y lo pongo dentro de la pregunta del examen. Eso es lo que podríamos llamar contestar de memoria. Es casi, te diría, el proceso más fácil de recuperación. A veces eso, digamos, esto era justo una pregunta fácil, pero si la pregunta es complicada, el proceso de recuperación también tiene su tarea y va a necesitar quizás alguna estrategia o alguna técnica como para traerlo al consciente. Pero no requiere de una elaboración personal, o sea, no requiere de un plus que tengo que poner yo en forma personal para que esa información, transmitir esa información en el examen. Simplemente tengo que recordar lo que ya está escrito en alguna parte, que yo leí de alguna manera o incorporé a mi cerebro de alguna manera, y yo no pongo nada, salvo contestar la pregunta del profesor. Esa es un poco la primera fase de lo que es el proceso de aprendizaje. También podría pasarte esto en la vida cotidiana, ¿no? A veces simplemente tenés que transmitir una información que vos conoces y escuchaste o recibiste de alguna parte. Por otro lado, existe otro tipo de preguntas. Preguntas en donde la información no es, digamos, no está en ningún lado. O sea, no es algo que realmente lo vayas a encontrar en los libros o no es algo que se pueda, digamos, uno acordar de memoria, algo que lo haya visto alguna vez y se acuerda de memoria. Sino que es algo que uno tiene que elaborar, tiene que procesar la información, asociar de alguna manera esa o alguna información, mezclarla con otra y dar una respuesta que es creativa, es elaborada por uno mismo. O sea, ese segundo nivel de preguntas o ese segundo nivel de problemas requiere de una intervención personal. Yo necesito aplicar algo mío para poder responder a esas cuestiones, preguntas o problemas de la vida cotidiana. Es eso, qué sé yo, no sé, podría ser, vamos a hacerlo referido al mismo tema del que estábamos hablando. Recién te pregunté una pregunta simple, ¿cómo se llamaba San Martín? José. Bueno, listo, esa era fácil. Pero si alguien te preguntara, bueno, teniendo en cuenta la situación socioeconómica de los países de Sudamérica, ¿cuál es la decisión que toma San Martín frente a una pregunta que le hizo el prócer y
Y empiezan a hacer todo un diálogo terrible, no sé, te estás imaginando la situación, muy compleja la situación. Yo no sigo con la pregunta porque básicamente de historia no entiendo mucho, ahora después te voy a hacer una de matemática. Bueno, es una pregunta compleja en donde yo tengo que empezar a pensar cuál era la situación socioeconómica y después tengo que reanalizar y a ver qué decisión podía haber tomado él, porque me acuerdo otras decisiones que había tomado y entonces en base a eso puedo hasta elaborar alguna respuesta. O sea, primer tipo de pregunta, simplemente me acuerdo lo que leí y no hago nada, simplemente respondo lo que me acuerdo. Segundo nivel de pregunta, yo tengo que asociar distintas cosas que no tenían nada que ver y usar un proceso creativo para poder contestar la pregunta que me hacen. Para el primer tipo de preguntas, vamos a hacer, te lo voy a decir de otra manera, lo estaba pensando decir de una forma, pero cambié de opinión, te lo voy a decir así. Para los dos tipos de preguntas necesito estar relajado. Pero para el segundo tipo de pregunta es indispensable estar relajado. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con la creatividad está relacionado con el hemisferio derecho. Y todo lo que tiene que ver con la lógica está relacionado con el hemisferio izquierdo. Dentro de este tipo de preguntas que yo te estaba haciendo, estos dos niveles de preguntas, en lo que es historia, que es el ejemplo que te di, podría haber de los dos. Pero, por ejemplo, hay materias donde no hay de los dos, hay solamente de uno, o hay casi te diría un 80%, un 90% de uno, que es, por ejemplo, matemáticas. Matemáticas es una ciencia que casi no toman teoría, a veces toman, algunos profesores toman, pero esencialmente se trata de ejercicios, es ejercitación, nadie te va a tomar la teoría de matemática. Lo que sí te van a dar es ejercicios de matemática, donde vos tenés que tomar decisiones y hacer un proceso creativo. Generalmente, digamos, uno de los grandes problemas que tienen los chicos cuando vienen a preguntarme referente a lo que es una clase particular así, es en relación al segundo tipo de preguntas. Es muy raro que me vengan a preguntar algo en cuanto a memorización. Muy raro, no digo que sea imposible, algunos quizás necesiten que alguien le explique algo en cuanto a memorización, para aprender a memorizar. Pero en general el principal problema que traen los chicos, por lo menos en las materias que doy yo, es en lo que respecta a el tema de elaboración, de el proceso de cómo hacer para tomar decisiones y hacer un proceso creativo con la información que ya tengo en la cabeza. Estrategias para lograr eso. Para empezar es necesario estar relajado porque, como te decía, la parte creativa está en el hemisferio derecho. Por otro lado, digamos, los dos hemisferios habíamos hablado que trabajan juntos, o sea, no puede haber, por más que sea de matemática el problema, o sea lingüístico, si es un problema donde yo tengo que hablar, el que más trabaja es el hemisferio izquierdo, porque tanto el lenguaje como la parte lógica es hemisferio izquierdo. Pero todo lo que es creativo es hemisferio derecho. Entonces el hemisferio derecho tiene que aportar para esta respuesta, tiene que aportar recursos, porque yo tengo que compaginar, crear, agregar algo propio, y entonces eso es típico del hemisferio derecho. El hemisferio derecho trabaja con mayor eficacia a frecuencias bajas cerebrales, o sea, cuando uno está relajado. El hemisferio izquierdo trabaja mejor cuando uno está a frecuencias un poco más altas. Sin embargo, como es necesaria una compaginación de los dos, es conveniente estar en una frecuencia lo más relajada posible para poder combinar la acción de los dos hemisferios. El hemisferio izquierdo es el que más trabaja, así que en realidad es como que casi siempre trabaja relativamente bien, pero el derecho necesita de ese proceso de relajación. Entonces, una buena estrategia, primera estrategia para este tipo de preguntas, que son un poco las más complicadas, es estar relajado, para que funcione el hemisferio derecho con naturalidad. Otra cosa que activa el accionar del hemisferio derecho es todo lo que tiene que ver con la gráfica. Todo lo que tiene que ver con la gráfica, el hemisferio derecho tiene tendencia a tener que desarrollarlo él. Suele suceder, si yo tengo que usar algo lógico, que el hemisferio derecho esté dormido o esté en relax total, está trabajando el izquierdo.
Si yo estoy usando lógica o estoy haciendo matemática, es probable que el hemisferio derecho se esté relajando, total, lógica se encarga el izquierdo. Pero si yo en un ejercicio de matemática empiezo a hacer dibujos, o en un ejercicio de física, yo generalmente lo uso, por ejemplo, cuando viene una pregunta, a mí, cualquiera de ustedes viene y me pregunta algo a mí, para mí es como un examen eso, porque yo no sé lo que me vas a preguntar. Entonces vos me traes un ejercicio, no me sale, y yo lo tengo que hacer. Entonces yo, como no sé de lo que me ibas a hablar, entonces para mí es como si fuera un examen eso. ¿Cuál es la primera respuesta cerebral que tengo? No entiendo nada. No sé de lo que me estás hablando. Entonces, lo primero que hago es empezar a preguntarte cosas para ver si me voy involucrando dentro del tema. Después, lo siguiente que hago es ponerme a leer el problema. Leo el problema, lo leo una vez, para tener una idea global, lo leo todo. Después, lo que hago es empezar a leer pedacito por pedacito y enseguida me pongo a hacer un dibujito. O si me tengo que acordar alguna fórmula, las primeras fórmulas que me vienen a la cabeza las voy anotando. Le pongo colores a la fórmula, esta fórmula es la más importante, cosas así. Entonces cuando yo empiezo a hacer ese ejercicio gráfico, ya el hemisferio derecho se empieza a despertar. Y ahora están trabajando los dos. Yo estoy haciendo algo lógico, pero a pesar de eso el hemisferio derecho también está trabajando porque estoy haciendo dibujos, estoy poniendo colores, estoy agregando fórmulas, etc. Entonces, de alguna manera el hemisferio derecho tiene que elaborar y tiene que trabajar. Los dos hemisferios trabajando logran que haya un efecto creativo, o sea, yo puedo asociar con mayor claridad cuando tengo este tipo de trabajo combinado de los dos hemisferios. Si vos te fijás, cuando yo hablo, muevo mucho las manos. Eso tiene que ver con lo que se llama trabajo sinestésico. Yo tengo una tendencia, dentro de lo que es los canales de comunicación, tengo dos que son predominantes. El visual es el más predominante. Si vos te fijás, ¿ves? Ahora yo te estoy diciendo, si vos te fijás, entonces quiere decir que para mí lo más importante es lo que se ve. Por eso yo te digo, si te fijás, viste esto, te acordás, viste lo otro, siempre digo cosas así. Entonces es porque tengo una tendencia visual. Y el movimiento de las manos, el caminar, andar dando vuelta para acá, para allá, tiene que ver con tendencia sinestésica. Una cosa que es también interesante para el tema del manejo de la creatividad es el movimiento. Por ejemplo, recordamos que lo que es hemisferio derecho maneja la parte izquierda, lo que es hemisferio izquierdo maneja la parte derecha. Entonces, todo este movimiento de las manos hace que los dos hemisferios tengan que trabajar y de alguna manera puedan crear con mayor eficacia. Te comento esto de los dos tipos de niveles de preguntas y el hecho de estar relajado y trabajar el tema de la creatividad, porque es una de las áreas donde yo veo que hay mayores fallas en el tema de las respuestas y de lo que es la recuperación de la información. Cuando nosotros hicimos la parte del estudio, habíamos seguido una serie de pasos que nos permitían asociar. El reproducir esos pasos al revés hace que la información pase del inconsciente otra vez al consciente. Esa es básicamente la lógica. Pero si esa información tiene que ser asociada con otras cosas y tiene que ser creada, es importante este concepto que te estoy comentando ahora. Bueno, nosotros en este sitio lo que tratamos es que cada uno arme su propia estrategia conociendo cuáles son los elementos a tener en cuenta. Pero a veces un ejemplo puede servir como para poder hacerlo con más eficacia. Este es el método que utilizo yo. Obviamente voy a utilizar un ejemplo que tenga que ver con el área que yo trabajo, que tiene que ver más con el área numérica. Se puede aplicar en muchos casos que no sean numéricos también, porque yo de hecho utilizo el mismo método para otras cosas. Incluso a veces me he dedicado a hacer estudios de la Biblia y cosas así, también utilizo la misma estrategia. Pero de todas maneras, donde yo tengo más experiencia en el tema de aplicar este mecanismo, esta mecánica, es en el tema numérico, así que te voy a dar un ejemplo de esa área. No lo hago con historia y otro tipo de cosas porque, te estaría tocando terrenos que conozco apenas, así que no me quiero meter en cosas que desconozco.
Bueno, ahí te puse un ejercicio muy simple, ¿no? Un ejercicio sencillo. El objetivo no es tanto preocuparnos por cómo hacer el ejercicio matemático, sino ver las estrategias que uno puede utilizar para que se le vayan ocurriendo las cosas. Nosotros habíamos hablado de que, digamos, hablamos de los hemisferios y dijimos que el hemisferio izquierdo se dedica más a la parte lógica, y este es un ejercicio lógico, ¿no? Un ejercicio donde hay que calcular, hay que hacer una cosa matemática, entonces es un ejercicio más bien lógico. Es obvio que el que va a estar trabajando acá primordialmente va a ser el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho obviamente tiene que estar siempre está funcionando, o sea, no es que trabaja el izquierdo y el derecho no hace nada, sino que tienen que estar los dos coordinados, porque si no hay una enfermedad, ¿no? que justamente tiene ese problema y causa grandes trastornos, ¿no? No pueden estar separados, o sea, uno trabajar y el otro no, los hemisferios, los dos trabajan, pero en este caso el hemisferio derecho está, no te digo dormido, pero está relajado, tranquilo, porque sabe que el que tiene que laburar ahí es el hemisferio izquierdo, es un ejercicio de matemática. Bueno, la cuestión es que una manera de despertarlo al hemisferio derecho es hacer un dibujito de la situación. Recordamos que el dibujito, si bien la parte numérica es de hemisferio izquierdo, hacer un dibujito de la situación es hemisferio derecho, porque el dibujo lo hace el hemisferio derecho. Entonces, una manera de despertar, yo lo hago a veces porque cada vez que viene alguien con un problema no tengo la menor idea de lo que tengo que hacer, y me pasa exactamente lo mismo que les va a pasar a ustedes en un examen. Entonces yo voy a hacer un dibujito. Lo primero que hago es un dibujito. De paso voy ganando tiempo, ¿no? Bueno, voy haciendo el dibujito. Ahí dice que hay una pileta. Dice que es una pileta. Bueno, imagino una piletita, ¿no? Imagínate una pileta. Muy, muy linda esta pileta, medio rara, pero es una pileta. No importa que el dibujito sea perfecto, nada. Lo que importa es que el hemisferio derecho se tenga que ocupar de algo, que no esté durmiendo, porque si no, digamos, una de las características que tiene el hemisferio derecho es justamente esa, la creatividad, la imaginación, todo eso está dentro del hemisferio derecho. Y si el hemisferio derecho está dormido porque piensa que el izquierdo va a laburar, entonces es como que la imaginación también está dormida. Bueno, la cuestión ahí es un dibujito medio chamuscado, pero de alguna manera el hemisferio derecho ahora se está despertando porque sabe que no puede estar tranquilo porque este chabón va a empezar a hacer dibujitos. Entonces están los dos hemisferios más o menos conscientes. De paso vamos metiéndonos en la situación. Acá ya al hacer el dibujo estamos utilizando elementos visuales. Antes había solamente letras ahí y ahora hay un dibujito de una piletita. Entonces ya hay más elementos que están al alcance nuestra y que nos van a ayudar a poder asociar. Recordamos que todos los procesos de recordar la información se basan en la libre asociación. Si yo no puedo asociar, la información está bloqueada. Entonces yo necesito asociar, y todo lo que a mí me permite asociar es algo que me va a facilitar recuperar la información. El asociar significa, hago esto y esto me lleva a esto. Te estoy haciendo cualquier mamarracho, ¿no? Un dibujito para el hemisferio derecho. Hago este cuadradito y esto me lleva a esto. Capaz que cuando yo hice el circulito no tenía la menor idea de lo que pasaba acá, pero ahora que hice el circulito me llamó la atención y me hizo ir al cerebro, lo hizo ir acá. Y cuando lo hizo ir acá dijo, pero acá tenemos esto otro y tenemos esto. Entonces el cerebro ya asoció. Estábamos acá, no se me ocurría nada, y llegué acá. Cuando llegué acá tampoco se me ocurría nada antes de llegar, pero ahora que llegué, y ahora se me ocurrió esto y se me ocurrió esto. Y ahora tengo que tomar una decisión. Y decido. Puede ser que decida bien o puede ser que decida mal, pero la realidad es que ahora tengo con qué decidir. Entonces yo decidí por esta y digo, ahora voy a ir acá. Si decidí por esta, entonces ahora voy a ir acá y saco otra cosa más. Eso se llama proceso de libre asociación. En el cerebro la libre asociación tiene que fluir para todos los lugares. Acá yo hice una sola flechita, pero esa flechita podía haber venido acá también. Que había otra cosa y acá podía haber otra cosita más y así, todo el cerebro tiene que ser una masa de neuronas que se asocian libremente. Eso es lo que tenemos que lograr para que la información fluya, no importa de qué materia, no importa. Bueno, lo importante es si es materia, si es de la vida real, si es de la vida cotidiana, no importa. Lo importante es que tiene que fluir la información libremente. Bueno, le vamos a poner las dimensiones
Porque esta dice acá, mira, vamos a empezar a leer, porque una de las cosas que tenemos que hacer es darle una primera leída. Vamos a leerlo. Dice, una piscina de dimensiones 50 centímetros por 25.000 milímetros tiene una profundidad de 0,5 decímetros. Determinar su volumen en el sistema internacional. Bueno, habíamos hablado de la libre asociación. Te voy a empezar a poner las diapositivas. Acá dice, lo primero que hago me relajo. Es importante el tema de relajarse porque el hemisferio derecho trabaja mejor relajado. Si yo estoy tensionado por algo, por ejemplo, yo estoy haciendo este video, si yo ahora estuviera tensionado no se me ocurriría ninguna idea, porque no tengo nada escrito para decirte esto. Todas estas ideas están fluyendo porque alguna palabra, alguna frase que digo me hace acordar que tengo que hacer tal cosa, tengo que decir tal otra. Por eso pongo esta ayuda a memoria, que son las diapositivas. Segunda fase, segundo paso, digamos, de lo que llamé primera etapa cuando la hice esta presentación, es la etapa de relax. Primero, como te decía, me relajo, bajo los decibeles. Bueno, obviamente en un examen no te vas a poner a escuchar música para bajar los decibeles, pero a veces uno lo hace en casa y de alguna manera puede escuchar alguna música relajante. De hecho, en el sitio hay un par de temas relajantes, así como para bajar un poco los decibeles. Y cuando uno lo ha hecho ya varias veces en su casa, cuando llega el momento del examen simplemente recuerda esa situación o conoce el punto de referencia como para bajar los decibeles y lo hace automáticamente, se relaja. Es importante que todas las circunstancias que tienen que ver con el examen sea como un juego, o sea, tiene que ser un desafío, un juego, no tiene que ser presionante, no importa el resultado. Ahora estás en el examen, el resultado viene después, ahora estás en el examen. Entonces tiene que ser un juego, un desafío, a ver hasta dónde puedo llegar. El tema es que des lo máximo tuyo en el momento del examen. El resultado vendrá cuando te lo corrijan, vendrá después. Ahora lo importante es el examen. Eso aumenta la eficacia en cuanto a lo que es la libre asociación. Cuando ya termina esta etapa, que es lo primero, es el enfoque que vas a tener en todo el examen, te vas a manejar con esta estrategia de manejarte como un desafío, relajado, viene la parte ya del proceso donde vas a resolver el ejercicio. Y dice, hago una primera lectura rápida, nosotros la acabamos de hacer ahora, leímos el pequeño problema. Y vamos a la segunda, hago un dibujito de análisis, eso también lo habíamos hecho, ahora se me borró, pero bueno, lo habíamos hecho, la piletita, ¿no? Eso sirve para, como te decía, para despertar el hemisferio derecho. Paso 3. Ahora vamos a leer con más detalles para hallar los puntos que me parecen importantes. Bueno, ahora, como dice ahí, vamos a leer con más detalle. Vamos al problemita, se me había borrado el dibujito, obviamente, lo vamos a dibujar nuevamente rápido. Acá tenemos el dibujito, esta vez no me voy a matar mucho haciéndolo, es un dibujito sencillo, es una piletita. No importa que el dibujito sea perfecto, ni un collage, ni nada espectacular, solamente un dibujito de análisis que sirve para despertar el hemisferio derecho y de paso meterte en la situación. Ese dibujito también te permite asociar. Y le vamos a poner, bueno, no sé si está familiarizado con fórmulas matemáticas, pero ahora empiezas a buscar datos del problema. Acá me dice 50 centímetros y bueno, 50 centímetros debe ser esta seguramente. Y acá tenemos 25.000 milímetros, que podría ser esta. Y acá tengo 0,5 decímetros. Una de las cosas que me llama la atención, empiezo a mirar lo que me llama la atención. Hay cosas que me llaman la atención. Quizás a vos no te esté llamando la atención nada, pero una de las cosas que... pero no importa, bueno, no te llama la atención porque es un problema que inventé yo recién, no estudiaste el tema vos. Así que obvio que capaz que muchas cosas no te llaman la atención, pero vamos a leerlo detenidamente, ahí te marqué algunas cositas y hay cosas que son llamativas, ahí hay algo que a uno le llamaría la atención si hubiera estudiado el tema, y ya, pero las unidades no están igual, porque esto está en milímetro, esto está en centímetro y esto está en decímetro, no son lo mismo. Entonces, una de las cosas que yo tendría que hacer es cambiar esas unidades para que estén todas en lo mismo. Ahí ya me llamó la atención. Acá lo que me importa no es tanto el problema matemático, no es importante que aprendas el problema matemático, lo que yo quiero es que aprendas la estrategia de estudio. Quiero mencionarte este tema. Hay algo que te llamó la atención, lo anotas.
te llamó la atención. Ahora ya estás alerta de que hay un problema con las unidades porque no están iguales, no están iguales. Ahora uno se preguntaría, y te digo lo que me preguntaría yo, y bueno, cuando llega el momento del examen, seguramente si estás en el tema, vos te vas a preguntar cosas también. Acá dice determinar el volumen, ahí me dice lo que tengo que calcular, determinar su volumen. Y yo ya me había avivado de que las unidades no están iguales. Entonces uno se preguntaría, ¿y en qué unidad lo quiere el volumen? ¿En decímetro? ¿En centímetro? ¿En milímetro? Y ahí veo que dice sistema internacional. Entonces seguramente, si no estás en tema, ya te digo, en el tema matemático no se te ocurre nada con esto del sistema internacional. Pero si hubieras estudiado justo este tema, que justo era el examen que tenías que resolver, vos sabrías que eso te haría meditar en tu mente, te haría asociar con, sistema internacional. Las medidas tienen que estar en metro, porque es sistema internacional. El sistema internacional, las medidas tienen que estar en metro. Entonces ahora yo ya sé a dónde tengo que pasar esto. Tengo que pasar todo a metro. Y ahora dije, tengo que pasar todo a metro. Bueno, ya está, ya tengo ¿ves cómo voy asociando? Una cosa me va llevando a la otra, una cosa me va llevando a la otra, y al principio no entendía nada y ahora ya estoy entendiendo, ya tengo una idea de lo que tengo que hacer. Tengo que pasar todo a metro. Ahora, eso te va a traer, como te decía, una cosa te hace preguntarte otra, el circulito que dibujé, ¿te acordás? No lo quiero dibujar otra vez, pues si no lo voy a tener que borrar. Lo hago acá, mira, acá no me voy a usar para nada. Tengo esto, después esto me asoció y me llevó a esto, después esto me asoció y me llevó a esto, y así sucesivamente. Una cosa te va llevando a la otra, eso se llama libre asociación, tenés que ir asociando, no muchas cosas, una cosa, un pasito a la vez. Esto te va a ir asociando, de acá llegas a lo otro, de acá llegas a lo otro, esa es la lógica. Ahora dice, determina el volumen del sistema internacional. Dijimos, internacional, hay que pasarlo a metro. Bueno, ojo, no te preocupes, ya sé que vos no lo sabías esto, porque quizás, obvio que muchos de los que hacen esto lo saben, pero hay otros que no, porque no estudiaron este tema y no lo saben. Pero si hubieras estudiado el tema, esa frase te hubiera dicho algo. Entonces eso asocia con otro tema, hay que pasar a metro. Y a eso quiero llegar, no a explicarte el tema matemático, sino a explicarte lo que tienes que hacer, a explicarte la estrategia de estudio. Bueno, la cuestión es que ahora te preguntarías otra cosa. De acá, estabas acá, dijiste a metro, bueno, ahora dice, ¿y cómo se pasaba a metro? Ahí hay otra pregunta para hacerse. ¿Y cómo se pasaba a metro? Se pasaba con esa tablita, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Esto casi estoy seguro que muchos se están acordando de algo. Me estarán pensando, claro. Y eso quiere decir que estás asociando. Una frase te hizo asociar, algo que yo dije te hizo asociar. Eso es lo que está pasando, por eso te acordaste, si no, no te hubieras acordado. Bueno, la cuestión es que estaba con ese cuadrito, ¿no? Yo no me voy a poner ahora a pasar, pero la cuestión es que vos te acordaste que para pasar a metro era el método. Entonces ahora yo lo voy a hacer, no me voy a calentar demasiado a explicarte el método matemático, que no me interesa. Así que te voy a pasar, directamente lo voy a pasar y paso la unidad a metro. Esta unidad son 50 centímetros, son 0,5 metros y así sucesivamente, y pasé todas las unidades a metro porque asocié y me avivé que tenía que pasar toda a metro. Acá tenemos 25 metros y pasamos todas las unidades a metro porque nos dimos cuenta que eso, y puse centímetros, y nos dimos cuenta que eso es lo que había que hacer. Y ahora tenemos todo en metros y ya más o menos tenemos una idea. Ahora, otra de las cosas que también al leerlo nuevamente es, uno diría, bueno, ya pasé, ya hice todo. Ahora otra pregunta se te ocurre, ya habías llegado, ponele que tenías que pasar a metro, llegaste acá, después te avivaste cómo se pasaba y llegaste acá, y ahora algo ¿cómo terminó el problema? ¿Cómo sigue esto? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y entonces no tengo la menor idea, no se me ocurre, me perdí. Está bien, lo leo otra vez, a ver. Determine su volumen. Entonces esto que había llegado acá, ya había pasado, te hace otra pregunta, te hace pensar en otra pregunta. ¿Y cómo se determina el volumen? Y esa pregunta te hace asociar con otra cosa. El volumen. Obvio que muchos de ustedes no tienen la menor idea de cómo se saca un volumen, pero
no importa, si hubieras estudiado el tema, sabrías que el volumen se saca haciendo A por B por C, vamos a ponerle letritas fáciles, A por B por C. Entonces, digo, ¿y qué es A, B y C? Eso me lleva a otra pregunta, ¿y qué es A, B y C? Ah, claro, esto es A, esto es B y esto es C. Entonces voy asociando, una cosa me lleva a la otra, una cosa me lleva a la otra, y de alguna manera voy resolviendo el problema. Esto lo haces, obviamente, en el tema matemático, es una forma que funciona casi siempre, te diría. A veces hay más variantes, a veces hay menos, pero en líneas generales, por este proceso vas a llegar casi, te diría, siempre al resultado. Y en el caso de otro tipo de estudios, no es así tan cómodo como en matemática quizás, pero sí vas a llegar también al resultado. Yo te había explicado el tema del resaltado con colores y otro tipo de cosas que ya lo habíamos analizado, no lo vamos a analizar de nuevo. Yo te quería dar en esta clase 8 un ejemplo de este tema de libre asociación. Bueno, acá volvamos a las diapositivas como habíamos hablado. Dice, hago una primera lectura, ya lo hicimos, hago un dibujo de análisis, ya lo hicimos, leo con más detalle para ver los puntos que me parecen importantes. En este caso es lo que me llamó la atención. En el caso de que haya sido un tema de historia, algún tema así que no sea numérico, seguramente lo que te va a hacer acordar quizás el código de colores que usaste. Algo que leas te va a hacer acordar el código de colores y lo vas a poder asociar. La idea es que la libre asociación fluya. La libre asociación fluya. Ese es el mecanismo para recuperar la información que está guardada en el inconsciente. Si no hay una libre asociación, la información queda bloqueada. Vamos a, creo que tenía una diapositiva más. Mirá, tenía otra. Dice, busco fórmulas o métodos para que lo que debo resolver, que son las cosas que ya hicimos, la formulita esa era un problema fácil, ¿no? Hicimos una formulita y después sigo el proceso de libre asociación para poder resolverlo. En este caso simplemente había que multiplicar, no lo seguí porque no valía la pena. Bueno, nada, espero que te haya sido claro. Lo que quería mencionarte un poco era cómo es el proceso de libre asociación y quería darte un ejemplo. Y era una clase que quedaba pendiente, que la verdad, si no me hubieran recordado algunos de los suscriptores, me habría olvidado. Bueno, les mando un saludo y espero que tengan un éxito formidable en sus exámenes y en la vida misma. Chao, chicos.